Interesante el relato del primer libro de los Reyes, Salomón que hereda el reinado de David. Salomón era muy jovencito, rondaría los 20 años, 22 años, el reinado de Israel era muy grande, y a la vez David ha sido el ídolo, ¿no? Un hombre, digamos, sumamente querido. De golpe viene él, jovencito, con un país inmenso, en fin, llevaba las de perder, como decimos, ¿no? Y Dios en sueño le concede que pueda pedir una gracia para su reinado, ¿no? Y entonces es muy lindo, pues Salomón pide la gracia de saber escuchar a mi pueblo, para poder regirlo bien, traducen, ¿no? Saber escuchar a mi pueblo para poder regirlo bien. No elige, el Señor le dice, ¿no? No has elegido larga vida, no has elegido riquezas, no elige la muerte de los enemigos, no pide ser más grande que su padre, igual que su padre, sino que pide un corazón sabio, un corazón inteligente. Pide la gracia de la sabiduría. Y esta es la gracia también a trabajar nosotros, sabiduría de escuchar, de escuchar a aquellos que dependen de nosotros. El tema también del poder, ¿no? Todos lo tenemos. Un papa tiene poder sobre sus hijos, un maestro sobre sus alumnos, el cura sobre su pueblo, los hombres de gobierno también sobre su pueblo, los que dependen de ellos. O sea, sabiduría de escuchar para discernir, distinguiendo lo esencial de lo accidental, lo importante de lo secundario, distinguir en dónde, qué batallamos, es decir, poder distinguir las batallas que valen la pena para no desgastarnos en bataholas, digamos, baratas, dicho medio un criollo, ¿no? Distinguir lo grande de lo pequeño. O sea, la sabiduría es un don, se pide, ¿eh? Eso es lo que hace, lo que pide Salomón, pide ser sabio, pero también es un don para el cual uno se predispone, como dice allí el Evangelio, purificando ataduras terrenas, vendiendo todo, despojándose de aquellas cosas que no nos ayudan, ¿no? Salomón sabe que con el trono no se hereda la sabiduría, que no basta estar sentado en el trono para ver con justicia, que tener autoridad no significa necesariamente tener razón. Se declara muchacho, se declara inexperto, desprovisto, pide un corazón dócil, no súbditos dóciles, ¿no? Poder escuchar para servir, y no un poder que, dado el modo de quienes lo ejercen, a veces a nivel mundial, también entre nosotros, hoy casi naturalmente al poder lo asociamos con el abuso despótico, con la manipulación, con la grosería y la maledicencia, con el desprecio, con la ambición destructiva, con el desprestigio de quienes lo ejercen, ¿no? No es así. El Papa Francisco recordaba que el poder, y hablaba de la política como la forma más alta de la caridad. El poder es una realidad humana y por lo tanto es ambigua. Se puede ejercitar para dominar, para manipular, para destruir o para construir, para sanar o amar. O sea, la cuestión no es si debemos o no tener poder, lo tenemos, sino cómo y para qué, cómo usamos nuestro poder. Cómo usa su poder el Papa con sus hijos, el maestro con sus alumnos, el cura con su pueblo. Poder para reaccionar ante una agresión injusta, poder para ayudar, poder para colaborar con los otros, poder para proteger, para trabajar con otros sin individualismos ni protagonismos inmaduros y narcisistas. Fuerza y poder para aceptar límites y fragilidades, poder para ayudar a otros y para dejarnos ayudar por los otros. El filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, no sé cómo se pronunciará, pero imaginen que fue así, señala que el poder contemporáneo es más eficaz cuando no se presenta como imposición, sino como motivación.
Dice el filósofo, el poder es más eficiente cuando no se muestra como poder. Fíjense, esta idea nos invita a mirar más profundamente nuestra forma de ejercer influencia, allí donde el Señor nos lo pide, ¿no? El poder no siempre grita, muchas veces, y es el desafío, seduce, orienta, empuja suavemente. Puede organizar la vida de otros sin que lo notemos. Puede definir oportunidades, puede abrir caminos o cerrarlas. Por eso el poder no es solo una capacidad externa, es una responsabilidad interior. El poder como vocación de cuidado, dice el Papa, ¿no? El Papa Francisco en Evangelii Gaudium afirma, todo poder en cualquier ámbito se vuelve humano cuando se convierte en cuidado. Tiene sentido cuando se convierte en servicio. Y el servicio no es debilidad, es la forma más madura del poder, el poder que se orienta hacia el bien común. Y el Papa León, en el jubileo social del 25, recordó, toda autoridad pierde su fundamento cuando deja de buscar el bien común. El poder no se legitima por la posición, ni por la eficacia, ni por la capacidad técnica. Se legitima por el bien que produce. Un poder puede ser exitoso y sin embargo estéril. Puede ser eficiente y sin embargo injusto. Puede ser brillante y sin embargo vacío. Solo el poder que construye vida se vuelve fecundo. Recuperando el magisterio de Juan Pablo II y de Francisco, León XIV sostiene que la validez del poder se mide en su capacidad de proteger a los excluidos, a las víctimas de la violencia y quienes habitan en las periferias. Y fiel a la justicia social, que ciertamente no es ni inmoral ni es aberrante, rechaza de manera tajante el modelo económico que explota los recursos de la naturaleza para beneficio de unos pocos poderosos y margina a los pobres, dice León XIV, animando, instando a los gobiernos a someter el mercado al bien común. Hoy celebramos la fiesta de los mayores, de los abuelos, ciertamente no necesariamente todos, pero en general y gracias a Dios, nuestros abuelos, nuestros ancianos son un poco los que, esas figuras lindas justamente de sabiduría, han caminado, tienen vida, han pasado por tantas circunstancias, entonces todo eso se hace como un tesoro, esto que dice el Evangelio tan lindo, ¿no? Quizás frente a una apariencia de un terreno ya baldío, un terreno que ya no vale, sin embargo, el valor está allí, está escondido, es ese rescoldo del corazón que nuestros abuelos tienen, que se hace sabiduría, se hace consejo, se hace memoria. Normalmente la memoria de la familia está en nuestros abuelos, ¿no? Y ellos cuentan historias y a veces qué lindo que es cuando uno les pide, quizás le pedimos que cuenten cosas que ya sabemos, pero nos hace bien escucharlo, de cómo fue su vida, quizás muchos cómo llegaron de otros países, nosotros somos medio hijos de los que bajaron de los barcos, como se dice, ¿no? Sus luchas, sus deseos, sus éxitos, sus lágrimas, en fin, ese relato de familia que a veces con los apurones nuestros a veces lo hemos perdido, quizás en la pandemia lo recuperamos, ¿no? Porque no teníamos otra cosa que hacer más que sentarnos a la mesa, entonces quizás volvimos a conversar cosas que hacía muchos años que no conversábamos, ¿no? Normalmente por los apurones nuestros terminamos solo conversando lo urgente o lo que nos angustia y quizás las cosas más ricas de familia quedan en el olvido, digamos, ¿no? Pues, digamos, con algunas excepciones, en general nuestros abuelos son justamente ese rescoldo de sabiduría, ese rescoldo de memoria, ¿no? De memoria, no la memoria de la computadora, sino la memoria del corazón, ¿no? Y es muy linda el desafío, la frase que eligió el Papa León para este año, ¿no? Yo no te olvidaré, muy linda, ¿no? O sea, muchas veces los ancianos son una de esas figuras olvidadas, o dejadas al costadito, ¿no? Yo no te olvidaré, ¿no? El Papa, en ese mensaje, retomando
alguna idea del Papa Francisco, pidió que no se dejen solos a los ancianos, invitando a todos los jóvenes a visitar a sus abuelos y a hacerse una foto o un video con ellos. O sea, muchas veces el vínculo del nieto con el abuelo, a veces incluso más fuerte que con los papás. A veces conversan con los abuelos cosas que quizás no se animarían a conversar con sus padres, ¿no? Entonces crean un puente, sin desmerecer la autoridad de los papás, pero ayudan en ese sentido, ¿no? Ayudan y crean una confianza en los jóvenes. Los jóvenes necesitan a los ancianos, así como los ancianos necesitan a los jóvenes, ¿no? Y muchas veces nuestros ancianos, nuestros viejitos, nuestros abuelos, justamente a veces nos toca o tener que ponerlas medio al costadito, o a veces los vamos trasladando de casa en casa, y se dice que los ancianos necesitan poco, muy poco, pero ese poco lo necesitan mucho, ¿eh? Una vez se lo ve, tienen sus cositas, su mesita de luz, su organización, parecería poquita cosa, pero lo necesitan mucho, necesitan. Por lo tanto, dar más voz a la sabiduría de nuestros ancianos para mejorar este mundo en el que se ha globalizado la corrupción, el maltrato de los más débiles, el maltrato de la naturaleza, ¿no? No descartar a los jóvenes y a los ancianos, visitar a los ancianos, buscarlos en sus casas, ver quiénes viven más solitos, averiguar si necesitan algo. Esto es una manera de hacer que estén presentes y después escucharlos, porque el primer paso para escuchar a una persona es ir a visitarla. Y la sabiduría de los ancianos es muy importante. La sabiduría de los ancianos significa el magisterio de la fragilidad. Es una definición muy hermosa y muy justa, ¿no? El magisterio de la fragilidad. Una fragilidad de los ancianos que choca en un mundo tan consumista, donde la felicidad es posible solo cuando tenemos muchas cosas. En cambio, la sabiduría de los ancianos nos dice que la felicidad es un pan que se come juntos, que para ser felices todos necesitamos de una ayuda, de una persona alrededor nuestro, ¿no? Muy lindo aquellas palabras del doctor Orchansky aquí de Córdoba, hablando de los abuelos, ¿no? Decía, los abuelos no solo cuidan, son el tronco de la familia extendida, la que aporta algo que los padres no siempre vislumbran: pertenencia e identidad, factores indispensables en los nuevos brotes. Los abuelos miran diferente, dice, ¿no? Como suelen no ver bien, usan los ojos para otras cosas, para opinar, por ejemplo, o para recordar. Y como siempre están pensando en algo, se les humedece la mirada. A veces tienen miedo de no poder decir todo lo que quieren. Los abuelos aprendieron que un abrazo enseña más que toda una biblioteca. Los abuelos tienen el tiempo que no tienen los padres y los niños, entonces leen libros sin apuro o cuentan historias de cuando ellos eran chicos. Con cada palabra las raíces se hacen más profundas, la identidad más probable. Los abuelos construyen infancia en silencio y cada día. Son incomparables cómplices de secretos. Malcrían sin pudor porque no tienen que dar cuenta a nadie de sus actos. Son personas expertas en disolver angustias cuando por una discusión de los padres el hijo siente que el mundo se derrumba. La comida que ellos sirven es siempre la más rica. Los abuelos huelen siempre a abuelo. ¿O acaso no recordamos su aroma para siempre? Los chicos que tienen abuelos están mucho más cerca de la felicidad. Los que los tienen lejos deberían procurarse uno. Siempre hay buena gente disponible. Finalmente, y para que sepan los descreídos, los abuelos nunca mueren, solo se hacen invisibles. Bueno, en este día de San Joaquín y Santana, estos abuelos de Jesús, papá de la Virgen, que están ahí, no en los evangelios, sino en la tradición, en los evangelios apócrifos, que el Señor bendiga a todos nuestros abuelos y bendiga sobre todo a los ancianos, a aquellos que puedan estar pasando más dificultad. Se lo pedimos con mucho cariño a la Virgen, se lo pedimos a San José, se lo pedimos a Joaquín y a Santana. Que así sea.